Mi mamá se rió la noche en que mi casa se quemó. No fue una risa nerviosa, ni una risa de asombro, fue una sonrisa real y satisfecha mientras las llamas devoraban mi pequeño dúplex en Iztapalapa. Yo estaba de pie en la acera, descalza con una camiseta demasiado grande, todavía temblando por la alarma de incendios cuando mi familia llegó como si estuvieran llegando a un espectáculo. Soy Raquel Castillo. Tengo 29 años. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca fui realmente parte de su marca de familia perfecta. Yo solo era el personaje secundario al que podían culpar cuando las cosas salían mal. Mi mamá miró el humo, ladeó la cabeza y dijo, casi alegremente, por fin, el karma quemó la basura. Mi papá se cruzó de brazos y añadió, tú te buscaste esto. Algunas personas simplemente están malditas. No preguntaron si estaba bien. No preguntaron si tenía zapatos o un lugar donde dormir. Filmaron. Se tomaron fotos con los camiones de bomberos detrás, haciéndose selfies como si fuera una sesión de fotos atrevida, bromeando sobre los pies de foto y los hashtags mientras todo lo que poseía se convertía en ceniza negra. Uno de ellos incluso dijo, esto es lo que pasa cuando te alejas de la familia, como si el incendio fuera una lección moral que le habían encargado al universo. No grité. No lloré frente a ellos. No les di una escena para publicar. Solo me quedé mirando el teléfono en la mano de mi mamá, memoricé el sonido de sus risas sobre la madera crepitante, luego me di la vuelta, pedí un Uber y los dejé allí de pie con su contenido. Un año después, volví a sus vidas sin llamas, sin gasolina, sin tocar una sola cerilla, y aún así logré ver cómo su mundo cuidadosamente seleccionado ardía sin mí. Si quieren saber cómo la maldita se convirtió en la única persona que podría haberlo salvado, y por qué elegí no hacerlo, quédense conmigo hasta el final. Crecí en la familia Castillo, donde todo era un marcador y alguien siempre estaba actuando para una audiencia, incluso cuando nadie estaba mirando. Mi mamá, Diana, construyó toda una marca en línea en torno a ser una mamá perfecta y cercana, publicando fotos pulcras de la cocina y comidas familiares de domingo como si fuéramos una serie de comedia que nunca se complicaba. Mi papá, Patricio, dirigía un pequeño negocio de renovación de viviendas y le gustaba hablar de esfuerzo y responsabilidad personal, el tipo de hombre que diría sin pretextos mientras ignoraba sus propias facturas sin leer apiladas en el mostrador. Mi hermana mayor, Sofía, vivía para la estética, planeando bodas y eventos, publicando reels de brindis con champán y luces de hadas mientras escribía pies de fotos sobre vivir con intención. Mi hermano menor, Iván, perseguía constantemente el siguiente atajo al éxito, revendiendo aparatos electrónicos usados, invirtiendo en criptomonedas, siempre a un gran movimiento de conseguirlo, siempre a una mala semana de pedirle a alguien que lo sacara de apuros. En sus historias, todos eran personajes principales. Yo era la que estaba detrás de escena, asegurándome de que los números cuadraran. Me mudé tan pronto como pude, cambiando su abarrotada casa en los suburbios por un pequeño dúplex en Iztapalapa donde podía escuchar mis propios pensamientos. Trabajaba en operaciones financieras para una empresa tecnológica emergente, que es una forma elegante de decir que pasaba mis días asegurándome de que otras personas no le prendieran fuego a su dinero. Irónicamente, el único lugar donde la gente trataba mis habilidades como si fueran desechables era en casa. Mamá me enviaba capturas de pantalla de sus acuerdos con marcas y decía, ¿puedes echarle un vistazo a esto? Es tan aburrido. Papá me entregaba recibos en bolsas de supermercado y murmuraba, solo asegúrate de que el SAT esté contento, ¿de acuerdo? Sofía me lanzaba su portátil, abierto en el presupuesto de una boda, y se quejaba, estos números hacen que me duela la cabeza. Puedes arreglarlo para que se vea bonito pero no aterrador. Iván me bombardeaba con mensajes de texto de Goye, una pregunta rápida, que nunca eran rápidos y siempre terminaban en, te lo devolveré el próximo mes. Les dije que no me importaba ayudar, y al principio, lo decía en serio. Se sentía bien ser útil, ser la persona tranquila que podía desenredar el desorden. Pero nunca aprendieron. Nunca lo intentaron. Me trataban como una aplicación que podían abrir cuando las cosas se complicaban y cerrar tan pronto como se solucionaba. Me cansé de olvidar qué había hecho por quién y cuando habían prometido pagarme o al menos darme las gracias. Así que una noche, abrí una página nueva en Notion y la llamé Balance Familiar. Cada vez que arreglaba una declaración de impuestos para mi papá, lo registraba. Cada vez que rehacía un presupuesto de boda para Sofía, lo registraba. Cada vez que configuraba el pago automático de facturas o un recordatorio médico para mi mamá,
cada vez que rastreaba un préstamo o reorganizaba una hoja de cálculo para Iván, lo registraba. No porque quisiera facturarles, sino porque necesitaba una prueba de que no estaba loca por sentirme agotada. Ante la cámara, éramos los Castillo, una familia fuerte y unida que perseguía grandes sueños. Fuera de cámara, yo era la red de seguridad invisible bajo la cuerda floja de todos los demás. Y la noche en que mi casa se quemó y ellos se rieron, todos esos pequeños favores de repente dejaron de parecer tan pequeños. La mañana después del incendio, me desperté en un hotel barato junto a la autopista, mirando un techo con gotelé e intentando recordar qué partes de mi vida seguían siendo reales y cuáles se habían convertido en humo. Mi teléfono fue lo primero que revisé por costumbre. No había llamadas perdidas preguntando si estaba bien, pero sí había notificaciones. Un mensaje de Iván con una foto borrosa de mi dúplex quemado, todavía acordonado, con emojis de llamas debajo y el texto, hogar, dulce hogar. Una captura de pantalla de la historia de Instagram de Sofía que alguien me reenvió, una mesa de brunch con mimosas y pan tostado con aguacate. Su pie de foto, algunas personas queman puentes y luego se sorprenden cuando no tienen a dónde ir. El perfil de mi mamá tenía un carrusel de fotos acogedoras de noche en familia de la noche anterior, como si no hubiera dicho lo que dijo mientras mi casa estaba literalmente ardiendo. Los comentarios estaban llenos de «qué meta», y «amo a esta familia», y tuve que poner mi teléfono boca abajo en la mesita de noche porque pensé que podría lanzarlo contra la pared. En su lugar, revisé mi correo electrónico. El informe del departamento de bomberos, los formularios de reclamación del seguro, cosas frías y necesarias con las que sabía cómo lidiar. Respiré hondo, pedí un café malo del hotel, abrí mi portátil y entré en el modo que siempre usaba para salvar a otras personas, tranquila, metódica, distante. Subí fotos, rellené campos, adjunté documentos y envié correos electrónicos de seguimiento. Mientras mi familia señalaba y se reía en las redes sociales, yo era la que hacía el trabajo aburrido y de adulto de reconstruir. Nadie me ofreció un sofá. Nadie sugirió que fuera a quedarme hasta que me recuperara. Ni siquiera las personas a las que les encantaba predicar sobre la familia primero ante la cámara. Un compañero de trabajo de la empresa emergente, alguien con quien solo había almorzado un par de veces, me envió un simple mensaje: «Oye, me enteré del incendio. Si necesitas un lugar donde quedarte o ayuda con el papeleo, aquí estoy». Me sentí más vista por ese único mensaje que por toda mi línea de sangre. En una semana, el perito del seguro ya tenía mi reclamación en marcha. En 2 semanas, había encontrado un pequeño estudio en la Condesa con paredes delgadas y suelos que crujían, pero con una cerradura y una puerta para la que nadie de mi familia tenía llave. En mi primera noche allí, rodeada de muebles prestados y cajas que olían ligeramente a humo, abrí mi portátil y busqué la página de balance familiar. Me desplacé por líneas y líneas de entradas, declaraciones de impuestos arregladas, presupuestos reconstruidos, préstamos rastreados, recordatorios programados. Debajo de todo eso, agregué una nueva sección y la titulé El incendio. Anoté todo como una entrada de libro mayor: fecha, hora, lo que se perdió, lo que se dijo. Mamá, por fin, el karma quemó la basura. Papá, tú te buscaste esto. Algunas personas simplemente están malditas. La familia se rió, tomó fotos, se fue. Debajo de notas, escribí: nadie ofreció ayuda. Reconstruí sola. Luego me quedé mirando la pantalla y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago más que las llamas. Si enumeraba todo lo que hice por ellos a lo largo de los años y todo lo que ellos habían hecho por mí, el balance no solo estaba desequilibrado, estaba al revés. Actuaban como si yo fuera la maldita, el eslabón débil, el problema. Pero sin mí sosteniendo silenciosamente sus finanzas, sus horarios y sus planes, su versión de perfecto no duraría un mes. Ese pensamiento todavía no se sentía como venganza. Se sentía como una semilla, una pregunta silenciosa que crecía en el fondo de mi mente. Si ellos podían quedarse allí y reírse mientras mi vida ardía, ¿por qué yo seguía asegurándome de que la de ellos no lo hiciera? Unos meses después del incendio, mi vida comenzó a parecer normal de nuevo en la superficie. Tenía mi pequeño estudio en la Condesa, una nueva rutina, una pila de hojas de cálculo nuevas en el trabajo que no tenían nada que ver con mi familia. Pero ellos no se quedaron en silencio por mucho tiempo. Una noche, nuestro chat de grupo familiar se iluminó con un meme. Iván puso un contenedor de basura en llamas con confeti superpuesto en Photoshop, con el texto: la fiesta de inauguración de Raquel.
Sofía respondió con emojis de risa y escribió, cuidado, la próxima vez podría quemar el wifi. Mi mamá respondió, no sean malos, y luego añadió, recuerden, no decimos eso en público, como si el único problema real fuera el riesgo de que alguien hiciera una captura de pantalla. En mi cumpleaños, Sofía escribió en el chat, feliz cumpleaños, hermanita. Sin velas este año, ¿verdad? Y agregó un GIF de un pastel con fuegos artificiales explotando. Nadie preguntó cómo estaba mi nuevo apartamento. Nadie preguntó si quería ir a cenar. Estaban tratando lo que me pasó como una broma recurrente, algo que podían sacar cada vez que una conversación necesitaba un remate. Al mismo tiempo, seguían apoyándose en mí como si nada hubiera cambiado. Mi papá reenvió un correo electrónico de su contador con el asunto urgente, documentos faltantes y escribió, ¿puedes entender esto? Tengo demasiados trabajos en marcha para lidiar con estas tonterías. Sofía me escribió por separado, adjuntando la hoja de cálculo del presupuesto de su boda y diciendo, esta organizadora que contraté es inútil. ¿Puedes limpiar esto antes de que se lo envíe al lugar del evento? Te deberé una. Iván me envió una foto del saldo de su cuenta bancaria y su aplicación de criptomonedas, preguntando, si vendo esto ahora y pago esta tarjeta, todavía tendré suficiente para reabastecerme el próximo mes. Mamá llamó una tarde, con voz dulce. Recibí esta carta sobre mi seguro y unos análisis de laboratorio. ¿Puedes iniciar sesión y encargarte de ello? Odio esos portales. Son tan confusos. Era como si el incendio nunca hubiera ocurrido en sus mentes. Yo seguía siendo la calculadora andante, la programadora y la línea de crisis de la familia. Lo único que se sentía diferente era yo. Comencé a notar el patrón cada vez que recurrían a mí. Nunca decían por favor, nunca decían gracias, nunca preguntaban si tenía tiempo. Se asumía. Se esperaba. Un domingo, me encontré con mi mamá en City Market. Tenía un carrito lleno de productos orgánicos y una cámara en la mano, hablando a su teléfono sobre reiniciar para la semana. Cuando me vio, se iluminó como si fuera una oportunidad para una foto. Raquel, deberías venir a la comida del domingo, dijo. Ha pasado demasiado tiempo. Los seguidores siguen preguntando por qué nunca sales en los vídeos. Le dije que estaba ocupada. Su sonrisa vaciló. Te estás perdiendo los recuerdos familiares, dijo en voz baja, como si mi ausencia fuera el problema, no la forma en que se habían quedado junto a mi casa en llamas y se habían reído. Más tarde esa semana, el prometido de Sofía, Marco, me escribió en privado. Oye, sé que bromean mucho, escribió. Y sí, se pasaron la noche del incendio. No estoy defendiendo eso. Pero Sophie realmente necesita tu ayuda con las cosas de la boda. Está abrumada. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo esa familiar tensión entre querer ayudar y querer protegerme. Le envié a Sofía algunas correcciones rápidas en su hoja de cálculo, luego registré el tiempo en balance familiar con una nueva etiqueta, después del incendio. Cuanto más me desplazaba por esa página, más parecía un espejo de nuestra dinámica familiar. Me llamaban maldita, pero era yo quien mantenía sus facturas en orden, sus eventos dentro del presupuesto, su atención médica programada, sus negocios secundarios a flote. Y ahora estaban usando mi peor noche como un meme mientras seguían esperando que los salvara de cada detalle aburrido que no querían manejar. La broma comenzaba a sonar menos divertida, al menos para mí. Para ellos, sin embargo, yo seguía siendo el remate y el plan de respaldo, todo en uno. Alrededor del primer aniversario del incendio, me di cuenta de que mi vida se había dividido en dos líneas de tiempo. Estaba antes del incendio, donde todavía intentaba creer que mi familia estaría ahí para mí de la misma manera que yo siempre estuve para ellos. Y estaba después del incendio, donde tenía pruebas en vídeo en mi cabeza de ellos sonriendo frente a mi casa en llamas como si fuera un telón de fondo. Ese aniversario se acercó de una manera que no esperaba. No planeé conmemorarlo. Solo intentaba superar otra semana de trabajo y comida barata para llevar en mi pequeño estudio. Entonces Sofía publicó algo en Instagram que me golpeó como una bofetada. Era una foto de ella e Iván en un bar en una azotea, con el horizonte de la ciudad brillando detrás de ellos, con el texto, 1 año desde que dejamos ir la energía tóxica y empezamos a vivir de verdad. Es mejor quemar algunos puentes. Iván comentó con un emoji de fuego. Mi mamá comentó,
orgullosa de nuestro crecimiento. Mi papá dejó un pulgar hacia arriba. Nadie dijo mi nombre, pero no era necesario. Yo era el puente. Yo era la energía tóxica. Quemaron mi vida, literal y metafóricamente, y de alguna manera lo convirtieron en una cita de autoayuda sobre su sanación. Me senté en mi sofá, con el teléfono en la mano, y sentí que algo se endurecía en mi pecho. Ya no era un dolor fresco. Era claridad. Abrí mi portátil, fui a Notion y hice clic en balance familiar. La página cargó un muro de entradas que se remontaban a años atrás. En la parte superior, tenía las categorías habituales: impuestos de papá, médico de mamá, bodas de Sofía, préstamos de Iván. Debajo de eso, había agregado el incendio hacía meses, pero realmente no había mirado el resto en su conjunto. Esa noche, lo hice. Filtré por cada nombre. Para mi papá, había docenas de entradas: configurar seguimiento de gastos para negocio de renovación, presentar impuestos trimestrales, corregir ingresos mal clasificados, limpiar facturas impagadas, enviar recordatorios. Cada una era un trabajo por el que habría tenido que pagar a un profesional, pero me lo había lanzado con un encogimiento de hombros y un «se te dan bien los números, ¿verdad?». Para mi mamá, el registro mostraba cada vez que había lidiado con portales de seguros, reprogramado análisis de laboratorio, negociado con una oficina de facturación, revisado un contrato de marca. Recordé que me dijo: solo asegúrate de que no sea una estafa. No tengo tiempo para leer todo eso, mientras publicaba sobre tomar las riendas de tu vida en el mismo momento. Para Sofía, las entradas eran un mosaico de las celebraciones de otras personas y las suyas propias: crear presupuesto para la boda de los Johnson, corregir excedentes, crear calendario de pagos para proveedores, rehacer el presupuesto de la boda de Sofía después del cambio de lugar. Yo era la que sabía qué depósitos eran reembolsables, cuáles no y cuán cerca estaba de gastar de más. Para Iván, la lista era una serie de emergencias pequeñas pero constantes: rastrear préstamo para reabastecimiento, calcular números sobre venta vs mantenimiento de cripto, pagar mínimo de tarjeta de crédito desde mi cuenta, registrar como préstamo, fecha de vencimiento el próximo mes. Cada vez que prometía, me pondré al día cuando pueda, y cada vez, el cuando se alejaba más. Al verlo todo expuesto, vi lo que realmente era para ellos. No una hermana, no una hija. Un sistema. Un servicio gratuito. La infraestructura invisible bajo sus vidas seleccionadas. Sin mí, mi papá tendría que enfrentarse al SAT solo. Mi mamá tendría que leer realmente los contratos que firmaba y llevar un registro de sus propias citas. La boda de ensueño de Sofía tendría un precio real adjunto que no podría ignorar. El próximo gran negocio de Iván finalmente chocaría contra el muro de la realidad en lugar de rebotar en mi cuenta bancaria. El pensamiento me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Porque si eso era cierto, entonces tenía más poder del que jamás me había permitido creer. Habían llamado karma al incendio. Se habían quedado en la acera y se habían reído mientras mi hogar se derrumbaba. Y luego habían seguido usándome como si nada hubiera pasado, como si sus palabras no fueran más que humo. No pude controlar el fuego que destruyó mi dúplex. No pude cambiar quienes eligieron ser esa noche. Pero sí podía controlar el acceso a mis habilidades, acceso a mi tiempo, acceso a la red de seguridad que habían llegado a considerar como su derecho. Así que tomé una decisión. Estaba harta de ser la columna vertebral silenciosa de sus vidas. Estaba harta de salvar a personas que ni siquiera me ofrecerían una manta de repuesto cuando estaba de pie frente a mis propias cenizas. Abrí una nueva sección en balance familiar y la titulé Plan de salida. Debajo, escribí los pasos como si estuviera redactando un proyecto para el trabajo. Paso 1, identificar cada cuenta, inicio de sesión, suscripción y hoja de cálculo que toqué para ellos. Paso 2, transferir la propiedad de vuelta con el debido aviso y eliminar mi acceso. Paso 3, dejar de dar préstamos, sin importar la historia triste. Paso 4, dejar de solucionar problemas por los que nadie ni siquiera da las gracias. No se trataba de sabotear nada. No añadiría errores ni borraría registros. Documentaría, lo devolvería y me alejaría. Querían creer que el universo me había castigado por alejarme de mi familia. Bien. Que vieran lo que realmente sucede cuando me alejo.
Hablaban del karma como si fuera un fuego que solo quemaba a las personas que no les gustaban. Lo que olvidaron es que no puedes apilar toda tu vida sobre otra persona y luego sorprenderte cuando se derrumba en el segundo en que esa persona se quita de debajo. No empecé haciendo estallar nada. Empecé con un mensaje en el chat de grupo familiar que parecía casi aburrido. Hola, escribí, con los dedos firmes sobre mi teléfono. Necesito que todos sepan que dejaré de encargarme de cualquiera de sus finanzas, papeleo o cuentas. Durante las próximas semanas, voy a transferir todo de nuevo a sus manos y eliminar mi acceso. Ya no estaré disponible para solucionar problemas de impuestos, presupuestos, préstamos o portales médicos. Tendrán todo lo que necesitan. Después de eso, tendrán que gestionarlo ustedes mismos. Vi aparecer y desaparecer las burbujas de escritura. Iván fue el primero, ja, ja. ¿Qué? ¿Estás enfadada o algo? Sofía le siguió, ¿es por un meme? Vamos, Raquel. Mi mamá envió, podemos hablar de esto en la cena. No tomes grandes decisiones por mensaje de texto. Mi papá se mantuvo en silencio durante mucho tiempo, y finalmente escribió, haz lo que sientas que tienes que hacer, pero recuerda que la familia debe apoyarse mutuamente. Casi me reí de ese. No discutí. No expliqué. Simplemente respondí, esta soy yo dejando de estar ahí de esa manera. Dejé mi teléfono y me puse a trabajar. Al día siguiente, inicié sesión en el software de contabilidad de mi papá. Exporté todos los informes, concilié lo que pude y creé un documento de resumen simple, que vencía, cuando vencía, a quién tenía que pagar y qué formularios debían ir al SAT. Lo adjunté todo en un correo electrónico para el con asuntos claros e instrucciones que hasta un extraño podría seguir. Luego fui a la configuración, cambié el correo electrónico de administrador del mío al suyo, eliminé mi propio acceso y cerré sesión. Unas horas después, mi teléfono vibró. ¿Por qué acabo de recibir un correo electrónico sobre iniciar sesión en esta cosa?, me escribió. Porque ahora es tuyo, respondí. Todo está actualizado hasta hoy. A partir de ahora, tendrás que gestionarlo o contratar a alguien. Él respondió, estás exagerando, como si ese fuera un argumento que pudiera cambiar las credenciales de inicio de sesión. Con mi mamá, fue más desordenado pero no complicado. Tenía todos sus portales médicos guardados en marcadores, cada contraseña guardada. Revisé e imprimí una lista de sus próximas citas, cualquier factura pendiente y las instrucciones para restablecer su propia contraseña. Se lo envié todo por correo electrónico con un, aquí tienes todo lo que necesitas para gestionar tus cuentas de salud por tu cuenta. Voy a eliminar mi inicio de sesión. Luego apagué todos los recordatorios en mi teléfono que decían análisis de mamá o seguimiento de mamá. Cuando llamó esa noche, su voz era tensa. ¿Por qué estás haciendo esto ahora?, preguntó. Sabes que odio esas cosas. Mantuve mi tono uniforme. Porque es tu salud, mamá. Deberías ser tú quien esté a cargo de ella. Hablas de tomar el control de tu vida todo el tiempo. Esto es parte de eso. Hubo una pausa, luego un suspiro frustrado. Estás siendo dramática por una casa que estaba asegurada, espetó. Casi le recordé las palabras que había elegido esa noche. Pero me detuve. No convences a gente así con recuerdos. Simplemente te alejas. Sofía se lo tomó peor. Toda su boda existía como una serie de contratos, facturas y hojas de cálculo que yo había tocado. Abrí el archivo del presupuesto de su boda, lo limpié por última vez, agregué notas en los comentarios sobre lo que estaba pagado, lo que estaba pendiente y qué fechas no se podían pasar por alto. Le reenvié todas las cadenas de proveedores a su correo electrónico con un, querrás mantener esto organizado. Me voy a salir de los hilos después de esto. Luego eliminé mi correo electrónico de los documentos compartidos y de las listas de contactos de los proveedores. 10 minutos después, mi teléfono sonó con su nombre parpadeando. Lo dejé ir al buzón de voz. Raquel, ¿qué estás haciendo?, dijo, con la voz aguda y tensa. No puedes simplemente dejarlo todo. El lugar del evento necesita los números finales. El florista está esperando el pago. No entiendo nada de esto. Lo sabes. Literalmente estás saboteando mi boda ahora mismo. Devuélveme la llamada. No lo hice.
En su lugar, inicié sesión en la última categoría, el caos de Iván. Abrí la hoja de cálculo donde había rastreado cada peso que le había prestado, cada préstamo a corto plazo que se convirtió en una broma a largo plazo. El total me revolvió el estómago. Lo exporté, lo guardé y luego escribí un simple mensaje de texto. No voy a enviar más dinero, nunca. Adjunto una lista de lo que ya me debes. No voy a perseguirte por ello. Simplemente he terminado de añadir a la lista. Respondió casi al instante, vamos, Raque. No seas así. Estoy a punto de vender este inventario y luego estaré bien. Solo necesito un puente más. Miré la pantalla, luego apagué mi teléfono durante 1 hora. Cuando lo volví a encender, había más mensajes. ¿En serio? ¿Por un incendio por el que te pagaron? Eso es frío. Sabes que cuento contigo. La familia no simplemente corta con la familia. La ironía de esa frase habría sido divertida si no doliera tanto. A medida que ejecutaba mi plan de salida pieza por pieza, sus reacciones llegaron: confusión, molestia, chantajes emocionales sobre la lealtad. Nadie dijo, lamentamos habernos reído de ti. Nadie dijo, estábamos equivocados. No estaban molestos por lo que habían hecho. Estaban molestos porque finalmente yo estaba respondiendo a ello. En una semana, las grietas comenzaron a aparecer. Papá me envió una foto de un aviso del SAT diciendo algo sobre formularios faltantes y multas. ¿Qué es esto?, escribió. Es lo que te he estado advirtiendo durante 2 años, respondí. Tendrás que llamarlos o contratar a alguien. No soy tu contadora. Sofía me inundó el teléfono con capturas de pantalla de correos electrónicos de proveedores acumulándose en su bandeja de entrada, pidiendo pagos y confirmaciones. No sé qué significa esto, escribió. Solo dime qué responder. Escribí una respuesta y luego la borré. En su lugar, respondí, necesitas leer tus contratos o hablar con tu organizadora. Me he retirado, ¿recuerdas? Mi mamá llamó una noche a mitad de semana, sin aliento. Me perdí una cita de laboratorio porque nadie me lo recordó, dijo acusadoramente. Me cobraron una tarifa. Dejé que el silencio se asentara por un momento. Eso es frustrante, dije finalmente. Quizás quieras ponerlo en tu propia aplicación de calendario. Todo el mundo se olvida a veces. En cuanto a Iván, sus mensajes pasaron del encanto a la ira. Gracias. Ahora no puedo reabastecerme, escribió. Me estás arruinando. Pero la verdad era que se había estado arruinando a sí mismo durante años. Yo simplemente había dejado de amortiguar la caída. No publiqué nada al respecto. No lancé indirectas en las redes. Llegué a casa, preparé mis comidas baratas y actualicé balance familiar una vez más. Debajo del plan de salida, marqué cada paso que había completado. Junto a la última casilla, escribí, todas las responsabilidades devueltas. Luego agregué una nota debajo de el incendio, 1 año después, lo único que quemé fue el acceso. Se sintió como cerrar un círculo que no me había dado cuenta de que todavía estaba abierto. Una vez se pararon frente a mi casa y vieron mi vida convertirse en cenizas como si fuera entretenimiento. Ahora estaban parados en medio de su propio fuego lento e invisible, encendido por años de pereza y derecho adquirido. Y la única persona que sabía exactamente cómo apagarlo ya no respondía a sus llamadas. Las llamadas no disminuyeron una vez que me retiré. Se multiplicaron. Al principio, eran cosas pequeñas, como mi papá reenviando otro aviso del SAT con un, esto se ve mal. ¿Puedes simplemente guiarme por teléfono? Cuando respondí, te dije que ya no me encargo de esto. Necesitas un contador público certificado, él llamó en su lugar. Dejé que sonara. Dejó un mensaje de voz hablando de cómo, después de todo lo que había hecho por mí, yo podría al menos contestar y explicar algunos números. Nunca mencionó la noche del incendio. Los mensajes de Sofía pasaron de ser exigentes a ser de pánico. El lugar del evento dice que si no pago el saldo para el viernes, pierdo la fecha, escribió. El fotógrafo quiere un segundo pago, y pensé que eso ya estaba cubierto. Estos contratos no tienen sentido. Esto es literalmente a lo que te dedicas. ¿Por qué me estás abandonando?
Me quedé mirando la palabra abandonando durante mucho tiempo. Era casi divertido. La persona a la que habían abandonado en una acera frente a una casa en llamas ahora era la acusada de dejarlos atrás. El tono de mi mamá también cambió. La voz de Influence fue reemplazada por algo crudo cuando llamó tarde una noche, y accidentalmente contesté antes de ver su nombre. Raquel, dijo, y no había ninguna cámara cerca de ella, me perdí otra cita. Programé 2 cosas a la vez, una marca y un seguimiento con un especialista, y el consultorio del médico me cobró por cancelar a último minuto. El portal del seguro es un desastre. No puedo llevar la cuenta de esto. Respiré hondo. Si puedes, dije en voz baja. Tendrás que hacerlo. Hablas de tomar el control de tu vida todo el tiempo. Se quedó en silencio por un segundo. Luego su voz se agudizó. Esto es ridículo. Nos estás castigando porque tu apartamento se quemó y recibiste un pago del seguro. Estás guardando rencor. Sentí que algo dentro de mí encajaba. No, dije. Estoy respondiendo a cómo me trataron cuando mi vida estaba en llamas. Hay una diferencia. Colgué antes de que pudiera convertirlo en un discurso sobre el perdón por el bien de sus seguidores. Iván fue el que estalló primero. Me acorraló fuera de una cafetería cerca de mi oficina, parándose frente a mí mientras salía con mi bebida. «¿De verdad no me vas a ayudar?», dijo, con los ojos muy abiertos como si todavía no pudiera creer que lo decía en serio. «Tengo inventario en mi sala de estar y no tengo dinero para venderlo. Si no vendo pronto, estoy acabado. Lo sabes». Cambié mi taza a una mano y lo miré. «Estabas acabado el día que decidiste que mi billetera era parte de tu modelo de negocio», dije. «No soy tu inversora. Soy tu hermana». Él se burló. «Las hermanas se ayudan. Te estás comportando como si fueras otra persona porque tuviste un mal mes». Pensé en el humo en mis pulmones, en el techo del hotel, en la página de Nouschen llena de todas las veces que lo había salvado de sus propias decisiones. «No tuve un mal mes, Iván», dije. «Tuve un incendio en mi casa y una familia que lo trató como contenido. Y esto no es nuevo. Soy yo finalmente poniéndome al día con la realidad». Su mandíbula se tensó. «Te arrepentirás de esto cuando no haya nadie para ti», lanzó por encima del hombro mientras se alejaba. La ironía quedó flotando pesadamente en el aire entre nosotros. Las semanas se convirtieron en un par de meses, y las consecuencias de mi plan de salida comenzaron a acumularse de su lado de la valla. Mi papá perdió a un cliente de mucho tiempo después de no renovar una licencia que siempre había contado conmigo para que se lo recordara. Mi mamá publicaba con menos frecuencia, luego comenzó a aludir vagamente a problemas de salud y estrés, evitando cuidadosamente el hecho de que la mitad del estrés provenía de cargos por pagos atrasados y citas perdidas que solía pasarme a mí. La boda de Sofía, la que había curado en tableros de Pinterest y tableros de inspiración durante años, cambió silenciosamente de un gran evento de salón de baile a una ceremonia más pequeña en el patio trasero para un ambiente íntimo solamente. Sabía lo suficiente sobre su presupuesto como para reconocer la estrategia. Había proveedores que ya no podía permitirse porque los calendarios de depósito habían sido ignorados. Me envió un último mensaje la semana en que la redujo. «¿Tú ganas?», escribió. «Mi boda está arruinada. Espero que estés feliz». Escribí y borré mis primeras 3 respuestas. Luego finalmente contesté: «No gano porque tu boda sea más pequeña, Sofía. Gano porque dejé de permitir que me trataras como una herramienta en lugar de una persona. Si querías mi ayuda, deberías haber actuado como si yo importara antes de que todo se desmoronara». Nunca respondió. Mi mamá intentó un ángulo diferente. Apareció en mi estudio una noche sin avisar, con los ojos ya brillantes. «Raquel, tenemos que hablar», dijo tan pronto como abrí la puerta. «Tu padre está estresado. Tu hermano está luchando. Tu hermana está humillada. Esta familia se está desmoronando. ¿Es eso lo que querías?». No la invité a entrar. Nos quedamos en el pasillo bajo la tenue luz amarilla. «No», dije. «Lo que quería era una familia que no se riera cuando mi casa se quemó». Su rostro se endureció. «Manejamos eso mal», dijo rápidamente, como si estuviera espantando una mosca. «Pero aferrarse a una noche durante tanto tiempo, dejar que destruya todo».
Eso es culpa tuya. Estás eligiendo dejar que la amargura queme esta familia hasta los cimientos. Sentí que la ira subía, caliente y afilada. Pero también sentí algo más firme detrás de ella. Tú lo llamas amargura, dije. Yo lo llamo límites. Yo no provoqué el incendio en mi dúplex. Yo no te hice posar frente a él. Yo no publiqué citas sobre dejar ir la energía tóxica un año después. Esa fuiste tú. Todo lo que hice fue salir de un papel que nunca acepté, su contadora, terapeuta, asistente y chivo expiatorio no remunerado. Parpadeó, sorprendida por la palabra. ¿Chivo expiatorio? Sí, dije. Cada vez que algo salía mal, era mi culpa por mudarme, por decir que no, por no seguir el juego de la historia de la familia perfecta. Cuando el universo te dio un incendio, decidiste que era la prueba de que yo estaba maldita. No una llamada de atención sobre cómo tratas a la gente. Ya no voy a cargar con eso por ustedes. Por un segundo, pensé que podría disculparse de verdad. Vi algo quebrarse en su expresión, pero luego enderezó los hombros como si estuviera frente a una cámara de nuevo. Algún día te arrepentirás de habernos alejado, dijo. La familia es todo lo que tienes al final. La miré y me di cuenta de que eso podría ser cierto para algunas personas, pero no era cierto para mí. La familia no era todo lo que tenía. Tenía un trabajo en el que era buena. Amigos que se preocupaban por mí sin necesidad de una crisis para sentirse cercanos. Un apartamento pequeño y tranquilo que era mío con una cerradura que ellos no controlaban. Tenía mi propio nombre, mi propia vida, mi propio balance, finalmente separado del de ellos. Al final, dije con calma, todo lo que realmente tienes es la forma en que trataste a las personas que confiaron en ti. Eso es lo que vuelve. Cerré la puerta suavemente, sin dar un portazo, y me apoyé en ella por un momento, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Esa fue la última gran confrontación. Después de eso, el ruido se calmó. Los mensajes de texto llegaron con menos frecuencia. Las llamadas finalmente cesaron. Los cumpleaños pasaron sin mensajes de ningún lado. En las redes sociales, los castillos se reinventaron sin mí. Cenas más pequeñas. Aprendiendo a abrazar las temporadas complicadas. Una boda sencilla y sincera rodeada de los que más importan. Detrás de cada pie de foto, podía leer las piezas que faltaban, pero ya no era mi trabajo llenarlas. En mi propia vida, las cosas se volvieron más tranquilas y mejores. Presupuestaba mi propio dinero, no el de ellos. Ahorraba para cosas que quería. Hice un viaje de fin de semana sin pedirle permiso a nadie ni tratar de reorganizar el caos de otra persona primero. Todavía usaba balance familiar, pero cambié el nombre en la parte superior a mi balance. Las antiguas entradas se quedaron como un recordatorio de lo que había cargado. Las nuevas entradas registraban cosas diferentes, sesiones de terapia, kilómetros corridos, tiempo pasado con personas que no me pedían que me encogiera para hacerlos sentir cómodos. A la gente en línea le encantan las historias de venganza donde el villano termina arruinado, expuesto o suplicando en público. Pero la verdadera venganza en mi historia no fue ver a mi familia estrellarse. Fue verlos finalmente enfrentar las consecuencias de una vida construida sobre el derecho adquirido y la imagen sin que yo estuviera sosteniéndolo todo silenciosamente detrás de escena. Fue saber que cuando su mundo comenzó a arder, yo ya no era la que sostenía el extintor. Si alguna vez has sido la persona en la que todos se apoyan hasta que te rompes la responsable, la fuerte, la maldita a la que de alguna manera siempre culpan, quiero que escuches esta parte con claridad. Se te permite alejarte. Se te permite dejar de solucionar problemas para personas que se ríen cuando eres tú quien está en problemas. Se te permite establecer límites, incluso con la familia, especialmente con la familia. Mi mamá se rió cuando mi casa se quemó. Un año después, su mundo comenzó a derrumbarse sin mí. No porque yo le prendiera fuego, sino porque dejé de apagar llamas que no inicié. Así es como se veía realmente el karma en mi vida. No el universo castigándome por alejarme de mi familia, sino el universo finalmente dejándoles sentir cómo es vivir sin la persona que daban por sentada. Y por primera vez, yo no estaba de pie en el humo. Lo estaba viendo desde una distancia segura, respirando aire limpio, finalmente.